Estamos en la grabación de un episodio en vivo de Presunto Podcast, que es además el lanzamiento del número 8 de la revista Gaceta. Y se encuentran conmigo Marta Ruiz, periodista, miembro del consejo editorial, del consejo directivo de la revista Gaceta. Marta, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Santiago, y gracias a Presunto. Muchísimas gracias. María Paula Martínez, ¿cómo me le va? Muy buenas noches. ¿Cómo fue el otro nombre que dijeron que no era Preseta? Gasuto. Gasunto. Gasuto también me gusta. Gasunto. Me encantan las colaboraciones. Yo traje mi ejemplar de Gaceta del año 2000 para que vean qué tan fiel soy. Así que me encanta estar hablando de la nueva vida de esta revista y hacerlo en ocasión de nuestro episodio 301 y del tema información, que es lo que nos junta en este caso, aquí a los 5. Desde Páramo presenta Andrés Páramo. Andrés Páramo, que al decir de Twitter, evidentemente es de Páramo. Sin lugar a dudas, despejadas todas las dudas. Este podcast no lo vamos a cancelar. Sí va Tranquilos. a pasar. Esto sí va a pasar, exacto. Bueno, muchas gracias, Santiago, y a toda la mesa de trabajo. Hace mucho no decía eso. Queremos mandar un especial y fervoroso saludo a nuestro amigo Iván del Barrio, por acá. Iván, que además de alimentarnos, nos da retroalimentación. Bueno. O retorno. O retorno, según se quiera. Y por último, Daniel Montoya, CEO de Gaceta. Bienvenido, Daniel, a este episodio de Presunto y a su propio número de Gaceta. Muchísimas gracias por recibirnos. Me hace especial ilusión porque además todo Presunto también ha participado de Gaceta en esta tercera etapa. Así que genial esta colaboración y bienvenida a la conversación sobre información. Para la conversación sobre información decidimos meternos con un tema tranqui, que es la cultura y los medios públicos. Pues porque resulta que nosotros tenemos una posición muy clara acerca de los medios públicos y Gaceta es un medio público. Es un medio público muy distinto a lo que ustedes están pensando tanto en sus casas como aquí en el restaurante El Barrio, cuando yo digo medio público. Pero nos parece interesante meternos en estas honduras y meternos en un tema que a todas luces es incómodo en este momento de la historia de Colombia y que tal vez nunca ha sido un tema cómodo para poder analizar qué pasa con la información, porque finalmente la información y sobre todo la información veraz y la información verificada es un derecho, tanto como lo es la libertad de expresión, y pues en esas aguas pantanosas nos estamos moviendo. Yo quisiera empezar lanzando, por supuesto, una pregunta muy abstracta o muy amplia, pero que me parece que enmarca esta conversación, y es ¿qué es un medio público o qué define a un medio público? Y me gustaría que cada uno de ustedes me la respondiera. Entonces, pues empecemos en orden, Marta. Bueno, pues lo obvio, ¿no? Un medio público es un medio que defiende el interés público, ¿sí? Que finalmente yo creo que es la ciudadanía. Es decir, ¿qué es lo público? Lo que le interesa a la gente, a la ciudadanía. Ahora, el problema es que en nuestras sociedades hay una cantidad de fracturas y hay una cantidad, digamos, de asimetrías. Y yo creo que los medios públicos están llamados a, como todo lo público, a tratar de generar, o digamos, de ayudar a resolver un poco las asimetrías y las desigualdades. Es decir, el acceso a la información es muy desigual y un medio público tiene que intentar, digamos, garantizar ese derecho de manera más universal a una sociedad donde las restricciones no solo de acceso a la información, sino de acceso a construir agendas informativas. Es decir, las agendas informativas se definen de manera muy elitista y creo que los medios públicos tienen la obligación de ampliar esa agenda a partir de las voces ciudadanas. ¿Enredadito o no? No, me parece que vamos bien. Sí, como donde cabe lo que no cabe en los medios privados y en los medios más mainstream, donde pues definen su agenda según, no sé, su pauta, según sus intereses particulares, pues lo público entonces es donde cabe todo eso que no tiene lugar en esos otros medios y que pues por lo menos desde la Constitución del 91 pues
intentaba entonces hablar o materializar eso que tantas veces hemos dicho que es la diversidad, el pluralismo, la multiculturalidad, en fin, ¿no? Que es la pantalla si se trata de la televisión pública o los micrófonos de la radio pública o los medios escritos, donde pueden o nos podemos ver nosotros y nosotras representadas. Nosotras en Bogotá, pero también las poblaciones rurales, las poblaciones de mujeres indígenas, campesinas, los niños en el sur, que toda esa diversidad que es tan difícil que se vea en un mismo medio, en los públicos empezar a tener cabida, ¿no? En Riohacha y en el sur del país, que ahí sonara, se vieran, se escribiera, se hablara como se habla en todos esos lugares. Yo creo que los medios públicos para mí son el eco, el parlante de todas esas sinfonías de alguna manera. No, yo ahorita afuera aquí a la vuelta pues del restaurante me refiero, en la terraza que hay aquí lateral, yo estaba haciendo como una especie de chiste como, ¿quieren saber cuál es la diferencia entre un medio público y un medio privado? Vea, medio público, revista gratis, medio privado, mercancía a la venta. Pero digamos como que más allá de la fuente de financiación, que yo creo que eso es básicamente como la diferencia, el diferencial grande, ¿no? Como la forma de financiación de un medio lo define básicamente si es público o privado. Uno es financiado por el Estado, otro es financiado por pues el dinero, digamos, como el dinero particular de la publicidad o el dinero particular de un filántropo o de un empresario o de los mismos consumidores que apoyan al medio. Y yo creo también que es importante establecer una diferencia entre el ideal de un medio público y la realidad de un medio público, ¿sí? Como el ideal, digamos, como yéndome por lo que usted decía de abstracto, el ideal es un medio financiado por el Estado independiente del gobierno, ¿no? Con nosotros tuvimos aquí unos candidatos a la alcaldía en el que quedó este alcalde, Carlos Fernando Galán. Bueno. Eso le puede pasar a cualquiera. Y en un debate de Canal Capital, en el que María Paula era la directora de contenidos de un espacio que se llamaba Ahora, la pregunta que le hicieron a los candidatos, estos candidatos eran Rodrigo Lara, Juan Daniel Oviedo, bueno, en fin, Gustavo Bolívar, el general... El general, el señor del bigote, ¿no? Había un señor con un bigote. No, a ver, el señor del bigote, que era el señor del bigote, estaba el de la máscara. El man de la máscara, sí, que bueno. era el del partido performático. Esas épocas en que había 7 candidatos y no 700, ¿no? Exacto. Y no nos acordamos de todo, sí. Bueno, la pregunta era ustedes cuál destino le darían a Canal Capital y muchos nos respondían con el ideal, ¿no? Como, no, pues Canal Capital, los medios públicos tienen que ser tipo DW, tipo la BBC. Eso es lo que queremos hacer con los medios públicos. Yo creo que un político siempre lo dice así porque además ellos tienen como un bagaje cultural muy europeo. También hablan de NPR, ¿no? Que ahorita está desfinanciado, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero sí, yo siento eso, como hay un ideal, digamos, y una perversión en el camino del ideal que pues espero que toquemos más adelante. Que es el poder. Ajá, poco, exacto. ¿no? Sí. Yo recuerdo mucho cuando hicimos el segundo número de esta tercera etapa de Gaceta, que era el número de televisión, en la que participaron además María Paula y Santiago. La conversación que Santiago tuvo con Diana Díaz y con Dago García. Y una de las preguntas que hizo Santiago, que siento que me ha perseguido desde entonces en estos 2 años de Gaceta, era ¿qué hace público a lo público? ¿No? ¿Cuál es ese interés? ¿Cuál es esa voluntad? ¿Cuál es ese deseo? Y creo que cada vez que hemos hecho un número de Gaceta he vuelto a esa pregunta que tú les hacías a Diana y a Dago. Y creo que la hemos respondido o hemos intentado contestarla de diferentes maneras. Para responderlo desde Gaceta, ¿qué es lo que hace público a un medio público como Gaceta? Pienso que un medio público como Gaceta lo hace público su distribución, que llega a las más de 1.500 bibliotecas públicas itinerantes y rurales y hace parte de ese plan que llega todos los años a estos lugares como estos pequeños espacios, embajadas culturales. Creo que lo hace público poder tomar riesgos que no toman los privados. Creo que lo hace público podernos concentrar en otro tipo de indicadores que no pueden hacer otro tipo de medios. Pongo un ejemplo sencillo. Cuando se lanzó la página web de Gaceta, nuestro principal ideal era mantener alto el tiempo de lectura. No necesariamente el alcance, no que llegara a 100.000 personas, no que llegara a
una barbaridad de gente, sino que la gente que se metía lo leyera, que es creo que una de las principales dificultades, ¿no? Como uno ve los tiempos de lectura en muchas páginas web y se echa a llorar. Y a pesar de que fue creciendo muy pequeño, muy poco a poco, la cantidad de lectores de la web hoy en día ya es más alta y no tiene ni un año la página web. La página web la lanzamos el 20 de octubre del 2024. Ya tiene ha tenido 82.000 lectores, pero es que el tiempo promedio por página de Gaceta ha sido de 3 minutos, que en internet es como una eternidad, una barbaridad. Y lo más leído es un texto que también creo, y si más adelante podemos hablar de ello, se puede hacer desde lo público. El texto más leído de la revista ha sido una columna de Lucas Ospina, que era Cine Colombia contra el cine en Colombia. Ese ha sido el texto más leído en la página web de Gaceta. Y tiene un promedio de lectura de 4 minutos y medio, que es, de nuevo, un poco una locura tener este tipo de tiempos en la web. Y creo que lo público permite experimentar con este tipo de cosas alrededor de los medios, porque son una serie de indicadores o de dinámicas que no necesariamente te esperan en lo privado. Es decir, esto ha sido una cosa que hay que cultivar, esperar, seguirle apostando a textos largos dentro de la revista, pero cultivando una serie de lectores. Nadie se mete a la página web de Gaceta a enterarse de lo que pasa en el día, pero sí a lo mejor a tener una lectura sobre su actualidad, su presente, desde otro lugar, desde una crítica cultural, que es a lo que le apuntamos sobre todo. Y bueno, yo creo que eso es un poco lo que hace público a lo público a la hora de crear o imaginar algo como Gaceta. Mi siguiente tema sería hablar y empezar, y de hecho lo vamos a hacer, pero de otra manera, sobre lo que supone la naturaleza de un medio cultural. Y esto porque obviamente Gaceta es un medio cultural, pero es que hasta hace muy poco tiempo los medios públicos en general tenían una vocación que era educativa y cultural, que durante mucho tiempo se presentó como una forma, o de una forma inseparable, es decir, no se podía desentrañar lo cultural de lo educativo, es decir, se hacía contenido pedagógico que al mismo tiempo era cultural y contenido cultural que al mismo tiempo debía dejar algún tipo de aprendizaje, lo cual es difícil porque la televisión pensada en función de la pedagogía pues la hace muy complicada, pero la verdad es que nuestro espectro de la televisión pública, que ahora en el sistema de medios públicos de RTBC es básicamente un noticiero, que hubo una franja cultural en RTBC antes. Es que lo que pasa es que hay todavía algunos documentales, pero la verdad es que si uno prende un noticiero igual es muy caro, y eso sobre los recursos me gustaría que lo difiriéramos un poco. Nosotros tenemos ya un episodio completo hablando en Presunto sobre eso, pero quisiera igual hacer un barrido, porque además de lo que está ocurriendo en este momento en RTBC, que es raro y que es nuevo, que nació con el gobierno Duque y que se exacerbó un poco en nombre precisamente de ese interés público que se sentía que estaba desbalanceado, o de una vocación no solamente de la libertad de información, sino también de la igualdad de información, se está poniendo en una tensión, no en una tensión tipo Wisin y Yandel, sino una tensión negativa, con lo que supone la vocación pública de un medio público. O sea, pero si los ponen mal a ellos. El caso es que la naturaleza cultural de los medios públicos igual viene perdida desde hace mucho tiempo, porque además del sistema nacional de medios públicos tenemos un sistema regional de medios locales que hace mucho tiempo obedecen a la gobernanza de las gobernaciones y las alcaldías, según, ¿no? Y que en el peor de los casos se muestran como apolíticas, que es lo que a mí me da más ira. Esta es mi posición como moderador, pero esto lo digo porque pues vamos a hablar un poco de la vocación cultural, pero en este momento el único medio que es 100% cultural desde lo público parece ser Gaceta, ¿no? Antes era todo, antes era Radiónica, antes era Radio Nacional, antes era Señal Colombia. ¿Cómo hacer para mantener esa vocación cultural con la vocación pública, Daniel? Porque eso no solamente tiene una vocación de servicio, sino también una libertad necesarísima, no tener un número de sexo, que ya usted tuvo la oportunidad, y vamos a hablar un poquito de la entrevista con Blue Radio. Hablemos un poco de eso, porque eso nos habla un poco de los límites, porque entonces, ¿qué puede hacer lo público? Es que yo no sé si en Gaceta, pero en Presunto tenemos la costumbre de hablar de Néstor Morales bastante. Mucho. La mala costumbre.
Cabe decir que no fue con Néstor Morales la entrevista. ¿Eh? ¿Con quién fue? Fue en la franja de las que va de las 10:30 a las 12:30. Camila Zuluaga, ¿eso? No estaba Camila Zuluaga, era Sigue la doble blue. era con Ana Cristina también, pero era con esa mesa que está Sebastián Nora, Lina, Montoya. Era con ellas. Okay. O sea, ya Néstor se había retirado del micrófono. Ok. Bueno, entonces hablemos un poco sobre los límites, porque la exigencia cultural también viene un poco ligada a la expansión de esos límites. Yo siento que la manera en la que hemos afrontado la creación de Gaceta, y creo que eso ha sido algo muy valioso y bello para todas las personas involucradas, ha sido ir descubriendo cuáles son esos límites. No nos los hemos puesto necesariamente, es decir, hemos planteado una serie de temas, una serie de conversaciones, nos hemos alejado, creo, un poco de eso que planteabas al principio, de esa vocación pedagógica de que hay que enseñar y que lo cultural, ¿no? Que es un poco como la fábula, dejar una moraleja en cada historia, y yo siento que esa es una mirada más de siglo XX sobre lo que debía hacer la cultura, sobre lo que debía hacer el Estado, ¿no? El Estado debía enseñar. Y yo creo que ahorita la apuesta es lograr poner en la conversación pública una serie de temas que a lo mejor en otros lugares no están siendo relevantes o no están siendo llamados a conversación. Pienso, por ejemplo, en el primer número, que era Selva. Por supuesto, y yo tampoco pretendo hablar de Gaceta como si fuéramos un medio independiente. No lo somos un medio público. Selva, por ejemplo, surgió de lo que era el marco del año Vorágine, que se cumplían 100 años de la novela de La Vorágine. Entonces, eso, digamos, es el pie, eso era la apuesta del ministerio ese año, vamos a hablar del año Vorágine, pero la curaduría de esa agenda y la composición de ese número y la composición de esas voces y la composición de esos temas, ahí hay mucha independencia aún en la revista. Incluso en algunos casos para ser críticos con el propio ministerio o con el propio Estado. Y yo creo que ahí, en esa libertad, es donde se puede crear un medio público, o me gusta entender a Gaceta también como una especie de laboratorio de medios públicos sobre lo que podemos llegar a hacer, sobre lo que podemos llegar a tener o sobre lo que podemos llegar a experimentar a la hora de crear. Y ahí ha habido mucha libertad, porque es que Gaceta pues, no se editaba hace 23 años. El Estado no editaba hace 23 años. Si bien Colombia ha tenido una tradición de edición pública muy valiosa, no solo desde Gaceta, que se crea en el 76, el próximo año cumple 50 años, sino desde Colcultura. La primera edición de Que Viva la Música de Andrés Caicedo fue una edición pública. El Cadáver de Papá, que es una de las primeras novelas LGBT de Colombia, la de Manrique, fue una edición pública. Se están cumpliendo 50 años de La pájara pinta sobre el verde limón de Alba Lucía Ángel. Eso fue edición pública. Pero hace 23 años no, el Estado no debe editar. Y de cierta manera se volvió como una especie de Estado ejecutor, ¿no? Como que coge unos recursos, los asigna y los manda para allí y los manda para allá. Pero que no invita. 23 años es 2002, ¿no? 2001. 2001. 24 años sin editar. No, pero la Gaceta volvió en el 2024. Entonces fueron 23 años sin que se editase. Entonces eso nos daba mucha libertad, porque al final dentro de la memoria de muchas personas no estaba ya Gaceta. De hecho, el esfuerzo, aunque María Paula aquí ha traído este número espectacular del 2000, que fue la Gaceta número 47, digamos que había desaparecido un poco del mapa, además porque era una Gaceta predigital. Y un poco en esta era... Esto es un tesoro. Exacto. Estos textos no existen. Y por eso cuando creamos la página web, uno de los grandes deseos era recuperemos lo que fue la etapa 1 y 2. Y ahí hay que decir también que la Biblioteca Nacional hizo un gran trabajo recuperando todo el archivo de Gaceta, los 48 números que se habían editado entre el 76 y el 2001, para poder lanzar esta tercera etapa y un poco decir esto tampoco viene de la nada. Aquí hay una tradición editorial. En Colombia se han podido hacer medios de este estilo. Esa Gaceta del 2000 no era una Gaceta pedagógica tampoco. Y ahí yo creo que hay un espíritu de periodismo cultural, de crítica cultural, en un escenario en el que, como decías, han ido desapareciendo también los medios culturales. A Shock se lo cepillaron y además pero erradicado. O sea, tú puedes buscar artículos en internet, no aparecen, no hay archivo. La HJCK la cerraron. Dale, señor, el descanso eterno de muchos medios. Total.
La HJCK la cerraron la misma semana que ese mismo grupo inauguró Lumina, porque no había recursos para tener la HJCK. Arcadia, yo descubrí que Arcadia todavía tuitea. ¿Ustedes sabían que Arcadia todavía tuitea? O sea, Pero ¿Qué? solo ¿De tuitea. verdad? Sí. sí, o sea, Sí, porque hasta las cuentas están abiertas del grupo Semana. Es que la marca sigue siendo de ellos. claro, Es que no pero, van a pero yo enterrar decía la que, marca. que tuitean. Sí. Habrá un bot, no sé, será una persona. ¿Quién está detrás de ese Twitter de Arcadia? Fantasma en Arcadia. Pero sí es verdad que son los fantasmas, es de las separatas desaparecidas. De los Exacto. medios impresos, sobre todo. Hay algunos todavía, Generación del Colombiano Exacto. se sigue editando, las lecturas del domingo de esta separata que tiene El Espectador en su dominical, El Tiempo, perdón, y y el magazine del del Espectador. Pero pues sí, poco a poco han empezado a tener un espacio minoritario, y yo también siento que ahí es donde Gaceta ha ido llegando para cubrir ese vacío en el sector editorial y cultural. Ahí, Páramo y MP, pues viene la pregunta sobre el ecosistema, ¿no? Nosotros hablamos muy a menudo de un ecosistema de medios. Hablamos muy poco, porque la actualidad no da tiempo, sobre el estado de los medios culturales. Hemos tenido la oportunidad de hacer clases sobre eso, charlas sobre eso, pero muy poco realmente dentro de los episodios. Tal vez esta es la oportunidad, y es pensar cómo esa carencia empieza a jalar varias cosas, porque el tipo de financiación pues es una de las definiciones de lo público, y también lo es la alternativa a la oferta privada, pero cuando empieza a volverse demasiado elástica, cuando empieza a ponerse demasiado a prueba la capacidad de un Estado de garantizar el derecho de la gente a conocer sobre cosas que terminan no siendo prioritarias dentro del esquema del mismo sistema del poder. O sea, el poder también vive de lo noticioso. Y entonces ahí la posición de los medios culturales, ¿qué? Pero los medios culturales del Estado. No, en general. En es general. que Gaceta funciona como un medio cultural, y necesariamente funciona como un medio cultural de cara a un ecosistema que cada vez pierde más medios culturales. Entonces se vuelve más grande en comparación con la poca oferta, ¿no? Sí, yo creo que cuando hablamos de los medios en general, hay lo que hablamos también es de medios de entretenimiento. Justo ayer yo escuchaba a Dago García que escribió en esta Gaceta del año 2000, hablando sobre la telenovela que ya no existe, imagínense. Y es obviamente es una paradoja sobre su propia industria, pero él hablaba mucho del entretenimiento y de lo poco que le dedicamos a entender el entretenimiento hoy, más allá del estereotipo negativo que lo carga, ¿no? Como de lo light y lo de superficial. Sí, la información hace parte también de las industrias del entretenimiento, la televisión hace parte de las industrias del entretenimiento, o de la cultura del entretenimiento, si no lo vemos como una industria, y el espacio que se le dedique tal vez en las agendas no es más un espacio único, ¿no? Como buscarle que tenga una categoría de cultural, como una sección cultural, sino cómo atraviesa lo cultural los temas de la agenda noticiosa, informativa o de entretenimiento, sin que toque marcarla, porque esa marca ya parece de otro siglo, de un siglo que yo creo no toca ver con tanta nostalgia, ¿no? Porque a veces se piensa que todo pasado fue mejor, ¿no? Como que antes sí había cultura, antes sí había revistas, antes, no, todo, y uno va a ver el siglo XX y tampoco, ¿no? No era tan bueno lo que pasaba. Había una forma muy antipática de entender la cultura solo era la literatura europea, la cultura era culturizar el pueblo, era poner las sinfónicas 6 horas en la televisión para que los niños del Putumayo que entendieran qué. Sí, como por ósmosis, por escuchar música clásica iban a ser más inteligentes. Era una cosa rarísima que a lo mejor funcionó en esa época para distribuir, para escuchar otras cosas, pero ya no, ya tenemos que entender la cultura de otro lugar, la cultura popular, entender otras maneras. Y yo creo que ahí es donde pues ya la separata se queda chiquita, ¿no? ¿Qué meto yo no sé, me parece difícil hoy cómo hace el colombiano para meter todas las semanas algo en una separata cultural y decir que eso es lo que es y las otras notas del periódico las deja por fuera, ¿no? Como que creo que hoy es una invitación a mirarlo desde sus formas más híbridas que convive con otras cosas. No sé, Marta, ¿tú cómo lo ves? No, yo lo que creo es que es muy raro eso de la cultura y los medios culturales, porque es que para mí todos los medios son... No ha habido producto más cultural en Colombia que la telenovela.
O sea, el melodrama ha sido el gran producto cultural de nuestro país. Y ¿cómo se llamaba ese del señor que hacía los conciertos? Jorge Barón. Jorge Barón. Es decir, dígame que puede ser más cultural que Jorge Barón o más cultural que Sábados Felices. Esa es la cultura. Sí, ahí está. Entonces, medios culturales, no. Yo creo que lo que ha cambiado mucho es el concepto de cultura. Y yo creo que todo periodismo es cultural, para empezar, y que los medios en general son los grandes moldeadores de la cultura entendida como modo de pensar y de sentir de una sociedad. Claro, lo que llamamos a veces medios culturales son los que divulgan las artes. En gran medida han sido divulgación de las artes, revistas literarias. Gran parte de esta revista nació casi como una revista literaria y del arte, del gran arte, del arte de salón, no de la calle. Y yo creo que eso ha sido una ganancia de esta sociedad. Y de la democratización de esta sociedad que, aunque nos duela reconocerlo, se ha democratizado, y es una noción de que las culturas no es una cultura, son unas culturas. En eso quedó muy bien puesto el nombre reciente y que la cultura política no puede ser más cultura que la cultura política, es lo que nos toca todos los días. Entonces yo creo que había como una estratificación de la medio cultural. Yo me acuerdo cuando yo empecé en periodismo, todo el mundo quería ser periodista cultural porque era algo como caché y que no enredaba mucho la vida, ¿cierto? Como que el perrata de la redacción era el judicial y el cultural era como el que iba a los cócteles. Eso cambió y yo creo que eso es muy chévere, y yo quiero aprovechar aquí como el cuarto de hora para hablar de otras cosas. Es decir, yo creo que yo no estoy ya tan segura que ese modelo de los medios públicos sea tan estatal. A mí me fascinó, yo me enteré hace muy poco, perdón la ignorancia, que France 24, por ejemplo, France 24, creo, el canal de Francia, lo financian los ciudadanos con €1 que pagan en la cuenta del agua. Es muy distinto que a ti te financien los ciudadanos a que a ti te financie el gobierno. Porque uno dice el Estado no, te financia la cuota, te la quita, te la baja, te la sube el gobierno. Creo que ahí ya empezamos a regular con la independencia de los medios Pero la ley públicos. de la televisión de Colombia solía ser muy buena. La ley de la televisión de Colombia le quitaba plata a la publicidad de los medios privados para financiar los medios públicos. Es decir, el capital privado que financiaba la misma televisión privada financiaba la pública. No era una ecuación. Y eso está bien, pero sí creo, y hay una cosa que yo quiero llamar la atención, que hay es unos estándares que creó la UNESCO, muy interesante, no sé si ustedes lo han visto, que dice, es unas recomendaciones para qué deben tener los medios públicos. Y por ejemplo, habla de una gobernanza, participación de la gente, de los ciudadanos en la gobernanza de los medios. Sí, por decir algo, transparencia, unas exigencias en materia de transparencia, de cómo construir sus agendas, porque para mí el tema crítico, y tú lo decías, María Paula, de los medios públicos es la agenda. ¿De qué se encarga? ¿De qué habla? Pero no puede ser por descarte. Lo que a los otros no es negocio, lo que para los otros no van a conseguir pauta, sino que tiene que ser realmente un concepto, creo yo, que es un concepto de ciudadanía. Es decir, es que el tema cultural es un tema de construir deliberación dentro del país de temas como el sexo, del tema como la información o como la selva, porque cuando se hicieron todos esos temas de Arcadia, iba a decir yo, de Gaceta, de Gaceta, se está pensando en los grandes, o sea, la naturaleza, como ya no es la naturaleza fuera de la cultura, es parte, es una relación cultural. Entonces me parece que eso ha cambiado, ¿no? Pero también cambia la junta editorial que tiene Gaceta si uno la compara con, no sé, el resorte que puede tener Teleantioquia o Teleislas cuando tiene sentado al alcalde, al gobernador, a EPM, al ministro TIC. Vamos a poner la ciudadanía. Pues, no, pero fíjate que hay, como se dice, hay de todo. Porque, por ejemplo, en mi experiencia como paisa,
es que, por ejemplo, Teleantioquia, el noticiero de Teleantioquia, el noticiero de Telepacífico han sido cruciales. Sí, y los ve más gente que Nacional. No, y en el Caribe también. O sea, los noticieros suplieron una necesidad tremenda y han construido, y hay muchos problemas de gobernanza, estoy de acuerdo, pero también ha habido experiencias maravillosas en los canales regionales, y yo creo que eso también, o sea, creo que ahí hay una discusión que nos llevaría pues mucho a lo casuístico, pero que sí, o sea, lo que yo digo, los medios públicos están obligados a tomar más en cuenta al público. ¿Sí? Claro, pero la pregunta que yo tenía preparada para ti, Marta, era precisamente esa, y es, no es necesario en nombre de la garantía de derechos que supone lo público, es decir, porque el Estado tiene la obligación de garantizar derechos, cosa que ni Blue Radio tiene, ni ningún operador privado tiene. No estaría obligado en nombre de la garantía de derechos a generar un lugar de enunciación que garantice no solamente la vocación de servicio de los medios, sino un lugar de enunciación que también garantice cierta estabilidad, porque es que el sistema que nosotros tenemos es un sistema muy cercano al monárquico, es decir, como si cae un gerente bueno, tenemos 4 años de excelente televisión. Si cae un gerente malo, tenemos una basura, ¿no? Y lo peor que puede pasar es que termine siendo la televisión pública un lugar para escapar de lo político, y eso termina siendo obviamente mucho más político, porque entonces tenemos noticieros de 24 horas dedicados a mostrar informes de gestión de los gobiernos, y eso durante 4 años sí, 4 años no, pues no es un ejemplo virtuoso, a pesar de que haya cosas para rescatar, ¿no? ¿No es eso? ¿No es el Estado el que debería estar haciendo eso? Bueno, yo lo que creo es que, creo que, vuelvo e insisto, el tema de los ciudadanos, de qué rol tienen los ciudadanos en la construcción de esas agendas. Sí, eso me parece que es esencial, porque claro, esto puede ser del dominio de cada gobierno y puede volverse el medio público un instrumento propagandístico, es el peor de los escenarios, pero ahí lo que está mostrando es que no hay un modelo. Yo me pregunto por qué los ciudadanos que ahora tienen ligas de usuarios del sistema de salud o ligas de usuarios de los servicios públicos, ¿por qué no hay una defensa por parte del ciudadano de lo que es su derecho a información? Porque entre otras cosas yo creo que Blue también tiene un derecho a la información. Todos los medios de comunicación en Colombia tienen obligaciones con el derecho, claro, a la información. Eso no es solo una obligación. Lo que pasa es que yo sí creo que el hecho de que los medios, que incomoda mucho que los medios, yo no me voy a meter a ver si los noticieros que se hacen son, si el contenido es propagandístico o no tengo criterio para decirlo. Lo que sí sé es que ante la crisis de los medios de comunicación, que el Estado tenga medios es una posibilidad, como las universidades. Antes las universidades no tenían medios, han empezado a tener medios porque, digamos, hay una crisis del modelo. El modelo antes era ¿cuál? El Estado entrega licencias y ustedes cumplen con el deber de informar. Ese era... o de culturizar, sí, o de transmitir la Vuelta a Colombia. Entonces, como el modelo cada vez es más precario, pues el Estado tiene, y yo entiendo por eso la decisión en el gobierno Duque de hacer un noticiero que creo que fue incluso impulsada por Álvaro García. Sí. Álvaro hizo eso y yo entiendo el sentido, porque claro, es que la precariedad de información, pues el Estado también ahora tiene que hacerlo con un estándar. O sea, yo no creo que los ciudadanos quieran tener un folletín de propaganda como medio público, ¿sí? Pero eso sí, los ciudadanos alcen la mano y digan qué vamos a hacer, porque lo otro es decir, si subió el rating, entonces uno dice, sí, es muy cuestionable, pero subió el rating. Entonces uno dice, entonces tal vez la gente sí está necesitando una información que le hace falta. O tal vez la gente, Páramo, sigue unos estímulos que están mucho más allá y mucho más acá del contenido o de lo que haya como en la pantalla o en la plataforma, porque finalmente parte de lo que se habla, pues por ejemplo, no sé, para poner por ejemplo en tela de juicio, el contenido más cliqueado de Gaceta en la red, que es este artículo de Lucas Ospina,
pues es un artículo de pelea, ¿no? Y finalmente ya está visto y De ya es crítica, información. no de pelea. Claro, de crítica. pero qué es lo que la gente consume? Pero es que ahí está el problema, que cuando la gente ve que hay bololó, la gente se pega, porque artículos de crítica, o sea, si fuera por un asunto de crítica, la columna de Carlos Granés sería más leída del Espectador, o sea, como, no sé, o sea, me parece que no está mal que la gente siga una brújula emocional, no me parece que eso sea... O sea, nosotros juzgamos ahí sí las acciones de Blue Radio. Nosotros no juzgamos las decisiones de la gente, pero para mí es claro que siguiendo el esquema de las redes sociales que han direccionado su algoritmo para mover la emocionalidad de la gente, está claro que un contenido que pone una cuota crítica, ¿no? Y que es una crítica además airada, puesta de forma interesante como lo hace Lucas Ospina, pues es obviamente un contenido que está pulpito para ser el contenido más leído. Entonces tal vez es un asunto que, es decir, el interés público no es lejano a lo emocional, ¿o no? Bueno, yo estaba pensando como, ahorita devolviéndome un poco a lo que estaban hablando como estábamos hablando como en términos generacionales y del siglo XX, ¿no? De no mirar con romanticismo el siglo XX. Yo creo que no, mentiras. No, mentiras. Al contrario. No, mentiras. Lloran los guaduales. Digamos como que a mí me parece que cada fenómeno generacional es lo que es y es el dueño del mundo en su momento y tiene lo bueno y lo malo de todo eso. Yo creo que unos contenidos no existirían, digamos, si no hubiera sido por las redes sociales. Y eso es aprovechado obviamente por las personas que saben usarlos muy bien, ¿no? Que están actualizados con el tema del algoritmo y la atomización de los gustos, etcétera. No tendríamos, yo lo puse, yo no me acuerdo de ejemplo en donde, no creo que haya sido en un presunto, pero hay un influencer deportivo argentino que se llama Luquitas, que él tiene una teoría sobre el fútbol colombiano que es la mejor que yo he escuchado en toda mi vida. No tendríamos a Luquitas, que es la teoría de que los jugadores colombianos juegan sin contexto. No la tendríamos. No la tendríamos. Él se habría quedado en su salón de clase haciendo reír a sus compañeros con eso y no se volvió un hashtag de Twitter, la teoría. Bueno, muy bueno. Pero yo creo que eso también tiene el lado como en el que los usuarios piden periodismo. Eso sucedió ahorita, yo perdón por mencionarlo, lo prometí que lo iba a mencionar aquí a un asistente y lo voy a mencionar, pero pasó con la cancelación del concierto de Kendrick Lamar. En un momento dado, la audiencia estaba pidiendo periodismo. Eso es muy raro verlo ahorita. Sí, como, porque claro, muchas de estas personas que hacen difusión de contenidos culturales, pues los invitan a los conciertos. La productora Páramo los invita a los conciertos. No tiene que ver conmigo, la productora. Tiene que ver conmigo, porque yo he hecho eso. Yo he hecho de voz a cambio de boletas. Entonces, claro, y tienen como ese sistema muy bien engranado de hagan una difusión de contenido creativo y le regalamos la boleta, que es increíble, puedes ir a un concierto, sobre todo de Kendrick Lamar, increíble, pero cuando sucedió, habría sido increíble. Cuando sucedió eso, apenas sucedió eso, los usuarios que estaban peleando en Twitter, muy rápidamente, unos empezaron a decir, ¿quién nos dice qué está pasando? Por favor, sí, porque el influencer al que Páramo invitó, pues no nos va a decir. Sí, estaban dándole ya muy duro a algunos, yo creo que le dieron... De hecho, estaban desinformando en algunos casos, diciendo, no, es que estaban ensayando, pero ya viene la banda. Era como de dónde sacaron esa información, como rarísimo, pero a mí sí me impresionó el fenómeno contrario que fue, y para mí un poco contraintuitivo en estos tiempos de crisis del periodismo ya económica, como ¿quién nos explica? El Enemigo, que es un difusor de contenidos musicales que yo recomiendo que lo sigan, él hizo como un post diciendo exactamente qué fue lo que pasó. Alguien nos tiene que explicar, ¿no? Como alguien nos tiene que explicar qué es lo que falta, qué documento, qué permiso, porque no nos ha sido claro. Y yo creo que eso pasa un poco también en el periodismo deportivo, ¿no? Como estos periodistas los pocos que se dan la pela de criticar a la federación. Listo, puertas cerradas de por vida, ¿no? Como me doy la pela a riesgo de perder casi que mi carrera. Entonces yo creo que ese sistema como de lo que usted mencionaba, como de los gustos y eso, a veces se difumina demasiado, ¿no? Como en creación de lo que hoy llaman contenido, y hace falta, ¿no? Como hace falta a lo que nos acostumbraron, que es pues un periodista diciendo, a ver, yo les investigo, muchachos, tranquilos. Eso como que no,
o sea, responde a un fenómeno muy actual. Yo no creo que los periodistas sean las personas más escuchadas, digamos, del país ya. Yo creo que en una época sí lo eran. Pero pues sí, digamos como que cuando se atomizan de esa manera los intereses, cuando el algoritmo manda un poquito, yo a estos influencers los veo a veces repitiendo cosas, ¿no? Como el chiste que está viralizado lo uso para mi contenido, es un contenido gastronómico, pues todo bien, hágale. Pero si es un contenido político, ¿qué? ¿No? Como el TikTok con Germán Vargas Lleras, ¿sí? Mire que yo oyéndolos pienso, pues en el caso del cine, a propósito de la columna de Lucas y del fenómeno Cine Colombia, que si uno lo piensa, ojalá la televisión pública tuviera un fondo como lo tiene el cine. Y veríamos unos productos en la televisión colombiana impresionantes, porque ahí hay una junta directiva impresionante. O sea, esto no es el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente los que dan el FDC. Es una junta de expertos, de expertas, plural, pero además hay muchas categorías para que no se canibalicen los proyectos y por eso tenemos hoy, ¿no?, la cantidad de películas y por eso desde la ley del cine, pues hoy estamos hablando de 5 o 6 películas a la semana y de un crecimiento impresionante. Mucho Pero de lo hay público. un fondo en Mintix, ¿no? Claro, entonces está el fondo de Mintic, que ahí está, ¿no? Sí. Pedaleando, un poco deformado después de la última ley, pero no hay un sistema plural, no hay un sistema como el que sí tiene el cine colombiano, que ha cultivado ahí su audiencia. Yo creo que los medios públicos no han cultivado una audiencia, ¿no? O tienen muy poca. Claro, en lo regional, pues uno entra a decir que sí, que hay lugares donde los medios públicos televisivos se han ganado más reconocimiento y más legitimidad que los privados, pero ¿quién quiere hablar de esos temas? Es más, ¿quién quiere hablar de los medios públicos? Si uno quiere escribir una historia sobre los medios públicos, o sea, ustedes, gracias por venir, pero si uno quiere poner este tema, busquen dónde. Sí, pues de pronto en Gaceta nos dejan en la 8, ¿no? Pero no es atractivo hablar del sistema de medios públicos, no es atractivo hablar de qué país pasa por los medios. Si nos vamos a revisar, sí, ya la minucia radiónica, ¿no? Mirar todo lo que pasa, la Radio Nacional, sus cadenas culturales. ¿Dónde estaba la Radiónica cubriendo el concierto de Kendrick Lamar, ¿no? Teniendo muchos productos y de una manera muy precisa contarnos lo que estaba ahí, porque ahí hay una cuna además de periodismo musical que es fantástica. Y hoy están, creo que, perdidos. Perdidos en el dial. Yo quería conectar esto de Kendrick Lamar, ya que Páramo presenta y a la industria cultural, porque creo que también es un problema de la industria cultural. ¿En qué sentido? Yo todo lo que he visto sobre contexto alrededor de lo que sucedió con Kendrick no ha sido sobre la industria cultural como tal que permite los grandes artistas o los conciertos en Colombia, sino una cosa judicial. Entonces, el paso a paso del SUGA. ¿Qué carajos es el SUGA? ¿Por qué le niegan a uno esto? ¿Qué tiene que rellenar los bomberos de Bogotá para que le aprueben un concierto? Y luego el SMAT. Y ya. Y luego el SMAT y todo el mundo para la casa. Pero preguntas sobre la industria cultural y ese sistema, porque no es una cosa solamente judicial la que permite que Kendrick Lamar venga a Artboy y se vaya, sino es todo un sistema alrededor de ello. Y yo sí creo que hay una serie de preguntas importantes que no se hacen por una serie de miedos, como sucede con la Federación Colombiana de Fútbol o sobre diferentes entornos culturales donde la industria de cierta manera aleja. Y ahí yo sí creo que hace falta una serie de... Ahí es donde creo que el periodismo está en deuda. Yo quisiera decir algo también porque es que en los medios tradicionales uno no encuentra información, por ejemplo, sobre artes, o muy poca, ¿sí? Y ahora que decía Páramo, es que eso circula es por los influencers. Ahora ya me doy cuenta yo porque no me doy cuenta cuando son los conciertos. Sí, pero hay una cosa que a mí me impresiona mucho, que es un termómetro para mí, volviendo a la columna de Lucas, un termómetro para mí de lo que está pasando con la información cultural, y es que se ha debilitado, a mi juicio, mucho el papel de la crítica.
Es decir, la información cultural es propaganda, anuncios, todo tan divino, todo tan hermoso. Así sea la Bienal de Arte o así sean los marimberos de Guapi, todo es divino, todo es hermoso, todo lo agradecemos mucho. Y esa agenda, todo hay que ir a verlo, o sea, es como sí, pero lugar... nada, pues nadie se atrevería a criticar la música del Pacífico. Pues nadie se atrevería porque hay un sentido común, es que eso no se critica y yo creo que gran parte de la información cultural es formar el criterio también y generar conversación y crítica y eso yo creo que eso se ha bajado completamente y a veces uno nota, pues lo digo por caseta, segunda vez, que digamos, ahí hay una dificultad también para el Estado, para los medios estatales, promover la crítica justamente porque es el que, ¿cómo se llama? El que subvenciona también gran parte de la actividad cultural. Me gustaría cerrar hablando sobre las cosas que han surgido como en medio de esta conversación. Me gustaría hacerle una pregunta a cada uno para cerrar. Y bueno, ahí Marta, ¿cómo sería el futuro? Cuando tú piensas en un medio sostenido por los ciudadanos, que es algo que de hecho se ha visto como un ejemplo muy virtuoso y es un poco lo que ha permitido que, por ejemplo, NPR en Estados Unidos se le pare a Trump y diga, no nos van a silenciar. Perdieron un montón de plata en financiación federal, pero tienen una parte de su financiación que son donaciones de las personas que dan ni siquiera en el recibo, sino independientemente. ¿Cómo podría funcionar eso en Colombia? ¿Existe la posibilidad de crearlo? ¿Cómo se podría empezar a crear? Yo no sé cómo se podía empezar a crear, pero creo que hay que empezar a pensar cómo se puede crear. Sí, y yo creo que eso tiene que empezar, eso no va a empezar en el Congreso. Sí, eso va a empezar entre la gente, es decir, nosotros tenemos que defender el derecho a la información y el derecho a la información, pues es más difícil exigírselo a Néstor Morales, pero uno al Estado sí le puede exigir unas cosas. Entonces yo sí creo, primero que eso toca volver a revisar mucho de la legislación que tenemos, pero yo sí creo que hay que hacer que las audiencias sean más activas. Yo estoy segura que las redes han copado mucho, pero el año pasado estuve en el ministerio y a mí me consta, por ejemplo, que las emisoras comunitarias, sí, que no son medios de interés público, pero son medios comunitarios que tienen, necesitan el soporte del Estado, tienen mucha importancia en muchas comunidades. A veces es lo único que hay, es que este país no está conectado. O sea, si vamos a pensar en qué es lo que la gente, cómo se informa la gente, por eso en Colombia hablamos de los desiertos informativos, porque hay lugares donde la gente sí puede ver TikTok, pero 1 hora al día, porque no hay. Entonces, yo sí creo que sí hay una necesidad de fortalecer ese ecosistema y las fuentes de financiación tienen que ser diversas. Me gusta mucho esa idea. Entre más diversas, menos poder de dominio hay por parte de alguno de los actores. MP, hemos tenido 7 años y medio después, ¿no? Hemos tenido suficientes capítulos sobre periodismo cultural como para hacer un puñado y hemos coincidido en la conversación en que no se puede continuar con un periodismo cultural que solamente esté difundiendo la agenda. ¿Cuál es el deber ser? Bueno, es que el deber ser es tan difícil y tan aburrido a veces, pero digo, ¿cuál sería la idea de un periodismo que no se dedique a eso, un periodismo cultural como el que nosotros exigimos? ¿Qué cara tiene? Si finalmente estamos en un sistema en el cual nos da miedo criticar porque no queremos que se acabe la cultura, ¿no? Nos da susto que nuestra crítica la desmorone. Yo creo que abogo por más investigación, porque creo que el periodismo también que aburre es el que se queda tan predecible como que en enero habla del Festival de Música, en febrero del FIXI, en abril de la fiesta de la Feria del Libro, y así, ¿no? Pues porque va pegado a una agenda que a su vez es un calendario cultural. Y salirse de ahí es pues salir a investigar.
Yo creo que la investigación en general en el periodismo es una de las puertas de salida más seguras. Ir a investigar los temas y con eso crear formatos de largo aliento, en donde también está la crítica, porque yo creo que la crítica es un género de investigación. O sea, lo que hace a Lucas bueno es que él investigó muy bien cómo se mueve la distribución de Cine Colombia y armó este texto gran leído para darnos como un marco de sentido sobre por qué el cine colombiano no está teniendo salida y qué significa que abran un teatro en el que no estamos invitados. Entonces yo pienso que esa misma reflexión se abre a todo, ¿no? ¿En qué medios no estamos invitados a vernos desde lo cultural? Porque no le han permitido el espacio. Muchos periodistas culturales con los que yo he hablado siempre están quejándose que son irrelevantes, como que siempre se tienen que pelear como con el de economía, que ellos nunca van a ser portada, sí, como que están viviendo en la esquina, ¿no? ¿Cómo ganarse la relevancia? Yo creo que la investigación y las buenas historias se las van a ganar siempre, no importa la agenda o la etiqueta que en teoría les hayan puesto. Y también diría del otro que estamos hablando, que yo sí creo que el Estado puede financiar más medios, ¿sí? Eso a veces suena antipático y propagandístico, pero ojalá hubiesen más estímulos para el periodismo, más concursables, ¿no? Como las que hay en tantas industrias, incluidas las artes, que creciera más el portafolio para medios culturales, para que en municipios pudieran concursar por recursos todos los años, para que se abran más emisoras o podcasts, ya en estos tiempos que estamos hablando de nuevos formatos, otras maneras, o Radio Bemba en un lugar del Pacífico para que allí hayan entrevistas a los que son gestores culturales y vayan y cuenten su historia. Que hagan telenovela como la hacen en Quibdó, que hacen telenovela en las calles con actores naturales, pero que eso necesita que así como el Estado apoya los carnavales, así como apoya las fiestas y las debe seguir apoyando porque son patrimonio. Yo creo que lo que tenemos nosotros cuando hablamos de lo público en relatos es también patrimonio, es la soberanía mediática, cultural que es nuestra también y que el Estado, como a las artes, pues debe apoyar. ¿Qué hacer, Páramo, de cara a las audiencias? Pensarse, ¿no? Ahora pensar los contenidos y los lugares de enunciación es un poco como cobrar un tiro libre, ¿no? Como no tienen que escoger un punto y un ángulo tan absolutamente preciso, pero claro, estamos en un montón de discusiones, ¿no? De culturetas en donde, ¿no? Entonces ahora ya no hay que explicar nada y me parece fantástico, pero al mismo tiempo sé que hay alguien en este momento en Tibasosa furioso porque no le están explicando las obras de la Bienal de Arte de Bogotá. Es como, pero ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es decir, para crear mejor periodismo, ¿cómo pensarse esa conversación de cara a la gente? Usted está haciendo preguntas muy difíciles, Rivas. Sección de preguntas difíciles. A mí las audiencias siempre me han parecido un problema grande para un medio de comunicación, ¿sí? Como yo creo que a las audiencias uno tiene que escucharlas en su justa medida, hasta un cierto punto. Yo no creo mucho en estos medios que los critican y no aceptan la crítica y se paran en la raya y dicen pues no escuchamos las críticas de nadie y hacemos lo nuestro. Eso es tener una línea editorial muy clara, pero eso también es al mismo tiempo como una arrogancia demasiado grande, ¿no? Pero también existe obviamente lo que pasa con los influencers un poco, que se pegan a las tendencias dominantes de lo que esté sucediendo, pasa un poco en los medios de comunicación también, ¿no? Los medios de comunicación incluso están como contratando influencers. Hay un estudio, yo no me acuerdo, se los quedo debiendo porque no me acuerdo cuál es, de una de estas instituciones que estudia el periodismo en Estados Unidos. Es un porcentaje altísimo, algo así como 75% de los influencers contratados por medios no chequean la información. Breve, como dato contundente, me parece. No es que yo no digo como no los contraten. O sea, a mí como que el experimento más importante de la década del 2010 al 2020, o por lo menos, no, un lustro, se llama 5 años, del lustro de 2010 a 2015, pues fue la puya del Espectador. Como que ellos supieron ver qué estaba pasando en vez de... Eso fue paralelo a la avenida del señor Germán Garmendia, que ese ya no suena tanto, pero en ese momento era una salvajada lo que hacía en términos de audiencia. Y Germán Garmendia vino a una feria del libro. Yo me acuerdo que yo estaba ahí en la feria del libro yo trabajaba en El Espectador, entonces no estaba haciendo fila, pero vi la fila y dije, esta fila seguro es para Fernando Vallejo, seguro.
porque Vallejo llena. Y le hacen barra y todo a Vallejo. No, era Germán Garmendia. Y una persona supo como mirar eso y decir, a ver, lo que está haciendo él igual gusta, ¿por qué no? No, pues es que Hola, soy Germán es la razón por la cual Hola, soy Dani. Daniel Samper Ospina hizo Hola, soy Dani, Sí. y es el youtuber de 40. Es exactamente por Germán Sí, sí, Garmendia, sí. ¿no? Bueno, Samper Ospina es un man que entiende muy bien. Una vez en un chocolate que nos estábamos tomando ahí en el centro con Daniel dijo, lo voy a decir pues, Daniel dijo, no, es que yo le dije, ese man entiende muy bien el algoritmo. Yo le dije, vea, esto que está pasando con Frisbee, seguro va a sacar un titular de su columna que tiene que ver con Petro y que tiene que ver con Frisbee. Seguro, o sea. Y entonces Daniel me respondió, no es que él entienda el algoritmo, él es el algoritmo. Samper Ospina es el algoritmo. Y yo creo que, claro, ante la audiencia uno tiene que plantearse esos debates también, como hasta qué punto yo sacrifico mi propia línea, mi propio, lo que yo quiero hacer, ¿no? El gusto que yo tengo por ciertos temas, a darle lo que quiere siempre el público. Y yo creo que en eso estamos justamente, esa es como una batallita que existe hoy en día. Perder seguidores, ¿no? Perder views, perder no sé qué. Antes era rating, ¿no? Antes era otra cosa distinta, con sus problemas, con sus cosas buenas. Y esa es la que tenemos ahorita, yo creo, eso, básicamente, como... yo diría, para responderle de verdad la pregunta y no extenderme más, yo diría que es no solo responderle a la audiencia por el algoritmo, que es lo que recomiendan, como responda a cada comentario de YouTube. Si a uno se lo dicen y se lo dicen a uno como un consejo de verdad preocupado por la cuenta de uno, ¿no? Como marica, si quiere tener más, respóndale a cada persona que le comenta, a cada una. Yo creo que es no responderle por satisfacer el algoritmo, sino evaluar lo que le están diciendo a uno. Yo me acuerdo que Martín de Francisco, que yo creo que muchas personas no lo conocen, de verdad. O sea, así ha cambiado el mundo. Él a mí una vez me dijo en una entrevista, yo le dije, ¿cuál es la diferencia entre lo que ustedes hacían en los 90 con la tele y lo que hacen ahorita en la tele letal? Y él me dijo, la diferencia grande es que la audiencia tiene voz. En los 90 no. En los 90 uno tenía un programa y decía cualquier barbaridad y ellos decían muchas, era una locura que eso existiera en Colombia. Y ellos decían de todo y entonces él me dijo, y claro, en ese escuchar a la audiencia también nos dimos cuenta que el mejor giro que podíamos dar era burlarnos del poder. ¿Por qué? Porque Martín me dijo todo esto. Santiago Moure está muy callado en esa entrevista, pero Martín de Francisco dijo, porque yo sí le pegaba al débil, al recreacionista, como al fontanero. Esos informes, digamos, como para un rasero de gente que creció en los 90, pues era muy chistoso, ¿sí? Uno veía eso y uno se moría de la risa. Pero él sí como que entendió, tuvo un aprendizaje, digamos, y eso yo creo que es lo que habría que hacer, más que hacer caso como a las Frisbee, ¿no? Frisbee tendencia. Frisbee tendencias, bueno, las Frisbee tendencias. Hay que decir que efectivamente esa columna sucedió. ¿Sí? Hubo una columna de Petro y Frisbee. Me gané el chocolate que apostamos con claro, obviamente iba a haber. Y pensando en esto, y espero de verdad que esta pregunta no lo mande a bruxar 5 noches seguidas, Daniel, ¿cuál es el plan o cómo está pensando usted Gaceta? Porque es que se viene el final del gobierno. Usted está en la quijotada de hacer una revista en el momento en que todas las revistas están desapareciendo, y yo lo digo como un amante de las revistas, incluyendo la suya. Por favor, no la cague, ¿sí? No acose muchachitas, que no quiero estarle lavando la cara. Entonces, ay, ya cálmense, como ahí está Holman Morris. Entonces, ¿cuál es la ecuación para mantener lo que se ve como una quijotada en términos de la revista, ¿no? Que es un acto de memoria, reparación y garantía de repetición, ¿no? En términos de Gaceta, y pensarse un medio que sea viable a futuro? ¿Qué hacer con la exigencia influencer? ¿Qué hacer cuando le metan influencers? ¿Qué hacer de cara a las redes sociales? ¿Cómo no dejarse comer? Es decir, ¿cuál es el plan para mantener un medio que se siente tan necesario y que al mismo tiempo se va quedando solo en un ecosistema en donde cada vez desaparecen más y más voces de una conversación que no solamente requeriría de lo público? Yo siento que la pregunta sobre el futuro de Gaceta es algo que me
hace bruxar varias noches, no necesariamente hoy, porque, porque al final Gaceta nos la inventamos hace menos de 2 años. Es que la creamos en enero del 2024, fue la primera conversación sobre Gaceta. Y era un poco, hagámosle, lancemos la primera, pongámonos la Feria del Libro como deadline para hacer una revista. Y cuando hicimos, al principio iban a ser 3 al año. Cuando hicimos la primera fue como, no, esta cosa tiene que tirar para adelante porque si no, no va a arraigar. Entonces, hagámosla cada 2 meses. E hicimos en ese año 5 números. Luego, cuando lanzamos el segundo número, que fue televisión, fue como, venga, pero esto necesita una cosa digital, queremos el .co. Y empieza la pelea, ¿no? No, es que se tiene que llamar gaceta.mincultura.gov.co. Y yo dije, no va a entrar absolutamente nadie a esta página web. Y empiezan los caminos por intentar transformar también un poco lo que es ese sentido de lo público, entendido desde lo burocrático, hoy en día llamado técnico, para intentar crear algo que sea posible. Y cuando se hizo ese .co y se crea las redes sociales de Gaceta, era, bueno, hay un espacio arriba en el 8º piso del CNA, porque no hacemos Gaceta Podcast. Y creamos un laboratorio de medios sonoros allá y empezamos a hacer una serie de podcasts. Se hizo uno con García Márquez ahorita, va a salir uno del Club Negro ahora. En fin, empezó esta locura y grabemos un podcast semanal. ¿Y con quién lo grabamos? Montémoslo con el Consejo Editorial. Es decir, siento que no es como que haya habido tampoco un mapa que digamos, venga, vamos a hacer esto, que es como lo que estoy diciendo sería totalmente antitécnico, ¿no? 10 personas de planeación mueren mientras yo cuento toda esta historia. Muy activista y como técnico. Exacto. Muy poca tecnocracia en Gaceta. Está muy puesto en el deseo y en la voluntad de crear algo y de hacerlo porque es necesario, porque creemos en ello, porque nos parece valioso, porque las revistas, que también son un poco una cosa como mítica también en algunos escenarios. Hace una semana, 2 semanas estaban en Medellín en la Fiesta del Libro y fuimos al Débora Arango, que es todo un tecnológico de artes, y yo veía a esos pelados con la revista y sentía que se acercaban a ella como un disquete. Que yo decía, esto era como que la miraban, y todos son pelados que están estudiando editorial, y la miraban entre el asombro y la alegría, porque claro, ¿cuál es el referente que tiene alguien de 17 o 18 años sobre las revistas hoy? La semana que ven ahí anquilosada cuando pasan por el Éxito, por la caja del Éxito, o cuando van a la peluquería y ven algo otra semana, porque es que ya hay muy pocas. ¿O cuánto duran? Esta revista tiene 25 años y tiene marcas de mis lecturas, marcas de que las he usado en clase, pero está, y sé exactamente en mi biblioteca dónde está. Hoy la trajo mi hija y lleva muchos años conmigo, ¿no? Y yo creo que hoy en día revistas como estas pueden tener esta vida, ojalá. Exacto. Entonces, ¿cuál es el plan? Lastimosamente, siento que además es algo que ha rondado la conversación. Está muy ligado a una voluntad. A Gaceta ya la han cerrado. Es decir, estamos hablando de la tercera etapa. La primera etapa fue del 76 al 84, la segunda etapa fue del 89 al 2001, con ciertas interrupciones. Es decir, esto ya ha pasado. Yo siento que ojalá pueda ser algo que se pueda sostener. Se han hecho una serie de esfuerzos paralelos a crearla. Se creó un grupo interno de trabajo. Yo ahora soy funcionario público. Es decir, todo eso hace parte un poco de lograr, de cierta manera, institucionalizar el medio público del Ministerio de Cultura, de las Culturas. Y yo ahí creo que hay una serie de valor en el sentido de esto puede seguir aún sin mí. Aquí tendrán que nombrar a alguien. Que trascienda los gobiernos también. Exacto. Y a lo mejor me toca comerme en unos años una gaceta con una portada sobre la economía naranja. Bueno, pues qué espanto. Exacto. Pues qué espanto, vale, pero será y seguirá siendo un territorio a reconquistar desde los medios públicos, al que llegar. La pueden volver a cerrar, se puede volver a crear, pero yo creo que hace parte precisamente de una de las cosas que decía Marta, iniciar una conversación sobre cómo pensarnos los medios públicos. Porque yo siento que el problema no está necesariamente en que haya o no un noticiero de RTBC o del sistema de medios públicos, sino también pensarnos cuál es el noticiero que nos merecemos. Es decir, yo a Caracol no necesariamente puedo ir a exigirle, es que quiero que la información sea bajo estos estándares o con estas categorías o que me muestre esta serie de cosas, pero es que a los medios públicos sí.
A mí me llegan derechos de peticiones todo el rato de Gaceta y hay que atenderlos. Y ahí hay, por ejemplo, una respuesta desde los medios públicos. Y eso es necesario y es valioso. Iniciar esta conversación para poder pensarnos e imaginar los medios públicos que nos merecemos. Yo entiendo Gaceta también así. Es decir, para mí Gaceta ha sido, dentro de la libertad que ha habido para crearla y para editarla y para montarla y para invitar a gente a escribir, llevamos 330 colaboradores, han participado por Gaceta entre escritores, ilustradores, cronistas, periodistas, artistas, y yo creo que en esa voluntad de que quepan muchas voces, hay también una voluntad pública, y yo lo he entendido como la posibilidad de un laboratorio, es decir, ¿qué queremos? ¿Cuáles son los medios públicos que queremos? Empecemos por una revista, pero ¿cuáles son los medios públicos que queremos? ¿Qué nos merecemos? ¿Qué hay que pedir? ¿Cómo quiero yo mi noticiero como ciudadano? ¿Cómo quiero yo la franja cultural? Que ya no existe, hay que decirlo también, es decir, había una franja cultural que estaba ahí marcada, al menos una hora había que dedicarlo, ya no. Entonces, ¿por qué no? Yo la quiero. ¿Y cómo podemos ir a exigirla? Y yo siento que Gaceta funciona también un poco como ese espacio y es algo a pedir, ahí hay algo a solicitar, porque al final los medios públicos pues son del público, no tienen que ser del gobierno. Y en ese sentido no tienen que nacer y morir cada 4 años porque no hay proyecto cultural posible en tan poco tiempo. ¿Sí? Como el Canal de Bogotá, que nace y muere cada 4 años y por eso es imposible construir. No, pero sí, no, porque yo sí creo que hay historias, como bien decía Páramo ahora y tú, de medios públicos que son como un acuerdo tácito. Sí, un acuerdo tácito es que no se tocan. Eso ha pasado con muchas experiencias en el mundo, que eso se va volviendo un lugar un poco como claro, y que está protegido también por su legitimidad. Protegido por la legitimidad y por el público que construye y eso yo creo que yo creo que construir público, Gaceta va a sobrevivir si construye un público. ¿Sí me entiendes? Ese público va a defender la existencia de Gaceta, creo yo, va a tener un costo político el que llegue y diga no hay plata para Gaceta. Sí, porque si la gente lo reclama, pues como todo lo público. Yo, sí. Por poner un ejemplo que no necesariamente está dentro de los medios públicos, hace poco veía en Chile al presidente de Chile hablar sobre la independencia museográfica de Chile, que es algo que aquí estamos, pues yo siento lejísimos de poder hablar de eso. Es decir, ¿cuál es la independencia museográfica en Colombia si no ha habido ningún tipo de proceso en la dirección de los museos? Si a veces no hay museo. Si a veces no hay museo. A veces no lo terminan. En enero o no, o sea, porque depende de contratistas, porque depende de un sistema que es bastante precario, porque depende del ciclo de exposiciones, que tampoco se permite que ningún tipo de dirección tenga un plan más allá de 4 años, que es lo mismo que nos pasa un poco a todas, con Gaceta misma, es decir, ese afán también de, venga, pues tenemos que hacerla bimestral, pues es como, esto hay que posicionarlo y hay que meterlo y hay que lograr que llegue a todas las bibliotecas y a las ferias del libro y conquistar ciertos espacios y llegar a la mesa de novedades de las librerías, porque así se construye público, pero ahí en esa urgencia también, donde uno atraviesa todo un bosque de precariedad, hay que intentar lograr consolidar un proyecto en muy poquito tiempo para poder buscar, pensar o imaginar su continuidad. Pero no seamos tan pesimistas. Por favor, no nos adelantemos. Cerremos con positivo. Santiago, cerrar. Pues yo creo que lo positivo, y siendo mi responsabilidad cerrar, está como siempre puesto del lado de la herramienta fundamental del periodismo, que es la pregunta. Creo que nosotros nos reunimos porque tenemos pues un bagaje. Hemos tenido además 2 invitados de lujo como lo son Daniel y Marta. Hemos tenido una conversación en donde incluso ocupó un chiste de Wisin y Yandel para un tema en el cual sobre todo nos quedan preguntas, y creo que eso hay que conservarlo como la garantía de la perpetuidad de una conversación viva. Creo que necesitamos una conversación en donde se respete la amplitud de las miradas y la posibilidad de transitar de una manera más líquida por la exigencia de un ecosistema de medios que es complicado, en un sistema que es además precario en términos de lo cultural, pero que requiere de una audiencia completamente activa. Si algo mantiene vivo a lo cultural es precisamente su vocación política, y en esa medida nuestro optimismo radica en que las audiencias forjen un criterio y forjen una voz
que naturalmente se imponga, no en términos del clic ni en términos del like, sino en términos de lo que somos capaces de exigirle a los medios que están todavía muchas veces buscando esta conversación monodireccional y monolítica que por supuesto ya no sirve, ya no existe y ya no es. Y esa es la naturaleza de un espacio como Presunto Podcast, y esa es la naturaleza también de los espacios culturales y de un medio como lo es Gaceta, que plantea unas conversaciones muy interesantes. No está hecha para solventar todas las dudas sobre un tema o para simplemente dejarnos educados, sino al contrario, para dejarnos ávidos de más información, ávidos de más crítica, ávidos de nuevos temas, ávidos de ver qué pasa después, y finalmente entender quién tuvo la culpa de lo de Kendrick Lamar. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la paciencia. Disculpen lo malo y muchísimas gracias, Marta. Gracias a ustedes. Líder. Muchas gracias por venir a escucharnos. Afuera hay merch de Presunto, ayuden a sostener este proyecto, llévense su camiseta, su tote bag, su termo. Si usted no ha tomado la cerveza que lo invitamos, esperen anuncios parroquiales, hay una cerveza que invita el proyecto, la Preseta, en la barra, así que vaya por su águila si usted no ha ido y quédese un rato para que sigamos la conversa aquí en el barrio, que es nuestro patrocinador. No es una presunta cerveza, es una cerveza real, Es una fact-chequeada. cerveza de real, fact-chequeada, y el espacio está para nosotros y para conversar. Andrés Páramo. Adiós, gracias. Daniel. Muchísimas gracias por este gasunto.